Hermanos, que Dios le bendiga. Bueno, seguimos con nuestros estudios bíblicos de la escuela dominical. Es ya el tercer domingo que llevamos sin congregarnos y bueno, ya los extraño mucho, la verdad. Y espero que pronto volvamos a reunirnos para adorar a nuestro Señor. Pero bueno, por ahora vamos a continuarlo por el medio de este video. Tenemos la ventaja y la bendición de que podemos seguir estudiando la Biblia juntos por medio de estos videos. Así que le voy a pedir que abra su libro de estudios en la página 41. Página 41. Y los que no tienen su libro, bueno, abran la Biblia en 1 Corintios 6:9. Nuestro estudio el día de hoy es la santificación. Es un tema, una doctrina súper importante en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Y bueno, la idea central de nuestro estudio es: hemos sido apartados en Cristo para vivir vidas santas. Hemos sido apartados en Cristo para vivir vidas santas. Voy a darle lectura a la aplicación para la vida y dice así: la santidad es una palabra que las personas asocian principalmente con Dios o con las cosas que consideran muy religiosas. Sin embargo, la santidad y la idea de estar apartado no es un concepto extraño para los cristianos, ya que estamos llamados a vivir con santidad. Dios desea que sus hijos reflejen su santidad y sean imágenes fieles de Él. Génesis capítulo 1 versículo 27. Apartándose del mundo y viviendo con un estilo de vida piadoso. Primera de Pedro 1:15 lo resume así: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Sin embargo, ya que por nuestra naturaleza caída amamos el pecado y el mundo más que a Dios. Jeremías 17:9, Romanos 6:23, Efesios 2:1. También este andar depende de la intervención divina en nuestra sociedad, en la que se alienta la superación personal. Muchos cristianos caen en el error o en la trampa de pensar que ser santos es solo otro esfuerzo que hay que realizar. Aunque sí participamos en nuestra santificación al dar pasos de obediencia, es una obra de Dios, que es quien produce en nosotros el querer y el hacer las cosas. Bueno, podemos ver en nuestra aplicación, primeramente, que la palabra santo siempre lo relacionamos principalmente con Dios. Y está bien. La idea de ser santo es ser separado. La palabra santo significa separación. Ahora, Dios es perfectamente santo porque Él está separado del mundo, separado del mal, separado del pecado. Él está separado de todo pecado y toda maldad. Él es perfectamente santo. Dice aquí también que nosotros hemos sido llamados a ser santos, llamados a ser santos, llamados a estar separados del mundo y del pecado. Dice también que este es un acto que Dios hace en nosotros, y aunque tenemos participación, nuestra participación no es meramente una regla más que hay que cumplir, sino que es Dios produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, para entender un poco más lo que es la santificación, quiero explicar que la santificación tiene tres aspectos: la santificación definitiva, la santificación progresiva y la santificación final. En la santificación definitiva es un acto que Dios realiza en el cual no participamos. Al ser salvos, Dios, al salvarnos, Él nos separa del mundo, nos aparta del pecado.
Él rompe la esclavitud del pecado y nos aparta para que seamos de Él. Esta es una santificación definitiva. Todo hijo de Dios que ha nacido de nuevo, a quien el Señor ha salvado, es santo, porque ha sido apartado. Dice la Biblia que Él nos apartó, que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Somos santos en este sentido de que hemos sido apartados para Dios. Ahora somos pueblo de Dios. Ya no pertenecemos a este mundo. Ahora pertenecemos a Él. Somos su posesión. También es conocida como la santificación posesional, en la que somos posesión de Dios. Ahora somos apartados para Él. La santificación progresiva es el acto continuo del creyente en el apartarse del pecado y del mundo durante toda su vida. Pero es Dios produciendo en el creyente tanto el querer, poner los deseos de apartarse del mundo y del pecado, como el hacer, la capacidad que Dios le da al creyente de vencer y luchar con éxito en contra del pecado. La santificación final es aquella en la que no participamos, sino que es un acto de Dios que es conocido también como la glorificación. Es cuando Cristo regrese, nos dará un cuerpo glorificado semejante al de Él, en donde no habrá la lucha contra el pecado, porque no habrá maldad en nosotros. Ya no estaremos en este cuerpo que está con tendencia a pecar, sino que seremos perfectamente santos. Pero eso sucederá en el día de la segunda venida de Jesucristo. Ahora, una vez entendido que la santificación tiene tres aspectos y que suceden en tres tiempos diferentes, la santificación definitiva, tú eres realmente santo si Dios te ha salvado, tú eres santo, y que sucedió esta santificación en el pasado cuando Dios te salvó. Pero la santificación progresiva es la vida del creyente, es el presente del creyente, en el cual se aparta del pecado, lucha contra el pecado y quiere vivir obedeciendo la ley de Dios. Es Dios produciendo en él el querer como el hacer. En esta sí participamos. Y en la santificación final, la glorificación, es un acto de Dios que vendrá al final para ser perfectamente santos. Ahora, quise decir esto porque nuestro pasaje bíblico aquí en 1 de Corintios nos habla sobre la santificación progresiva. De hecho, la mayoría de las partes en la que nos hablan de la santificación se refiere a esa santificación progresiva. Y nos dan imperativos. Y estos imperativos, estos mandamientos, han confundido a muchas personas y se han desviado de la verdad que se revela aquí en las Escrituras. Como leímos en nuestra aplicación para la vida, aquí hay un mandamiento. Y dice, 1 de Pedro 15, lo resume así: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, si malentendemos, este imperativo puede resultar, como ya he dicho, en un desvío de lo que significa esta doctrina. Y ha pasado. De hecho, los católicos creen que eres santo cuando cumples todo lo que Dios te ha demandado en su ley. Cuando te esfuerzas en cumplir, entonces tú llegas a ser santo. Pero eso es un error, porque como he dicho antes, la santificación definitiva, Dios nos ha escogido para ser de Él. Y ahora nosotros obramos en la santificación progresiva por amor y obediencia al que nos salvó. No es que obramos para llegar a ser santos, sino que nos santificamos progresivamente, creciendo en santidad. Y cuando leemos estos imperativos, pues da la idea de que tienes que hacer para que puedas llegar a ser santos, ¿no es cierto? Por eso es que ellos santifican o pontifican a aquellos hombres que ya han muerto, que dieron
tuvieron una vida, un buen testimonio, y entonces estudian su vida y basado en lo que hicieron, los declaran santos. El último que yo recuerdo es el Papa Juan Pablo II, o creo que también el indito que supuestamente vio a Guadalupe, San Diego, bueno, no recuerdo, pero los pontifican, ellos ven su vida, dijo, ok, tiene mucha santidad, muchas buenas obras, hay que declararlo santo. Eso no es, nosotros no podemos pensar que los imperativos que hay en la palabra de Dios sean unos meros mandamientos para llegar a ser santos. Y para entender esto bien, tenemos que considerar dos aspectos también de la gramática. La gramática participa aquí para que podamos entender un poquito mejor lo que significan estos imperativos. Y es precisamente el imperativo es uno de los aspectos de la gramática, pero el indicativo es el otro. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando Pedro nos da estos mandamientos, cuando Pablo nos da estos mandamientos, cuando vemos mandamientos en la Biblia a vivir de una manera conforme a la voluntad de Dios, esos son imperativos. Pero, primeramente, en especial aquí con Pedro, él nos da un indicativo antes, nos indica qué posesión tenemos y qué somos ahora. Primera de Pedro, ahí en la misma carta, dice Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahora, este es un indicativo. Dios nos ha hecho renacer. Eso es la salvación, el nuevo nacimiento. Primero Pedro nos indica qué somos y quiénes somos, y entonces en base a eso nos da el imperativo de andar en vidas santas. Hace unas semanas atrás, recuerdo que nuestro hermano Pedro, al que le mando un saludo, nos habló de este nuevo nacimiento. Él predicó sobre el nuevo nacimiento y tomó Ezequiel 36, 25. Y yo lo quiero tomar otra vez, porque aquí podemos ver primeramente el indicativo y después el imperativo, que es Dios aparte el que también obra en nosotros y nos manda a nosotros a cumplir esos mandamientos, pero después de darnos a entender y a darnos a conocer que Él nos ha salvado. Y dice así, Ezequiel 36, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongan por obra. Pueden ver aquí Dios diciendo, yo los voy a salvar, yo voy a limpiarlos, yo voy a lavarlos, yo voy a perdonar sus pecados, voy a quitar su corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne, voy a derramar mi espíritu sobre ustedes para que ustedes anden conforme a mi ley y pongan por obra mis estatutos. La santificación progresiva es aquella en la que nosotros participamos. Una vida luchando en contra del pecado, santificándonos más, obedeciendo a Dios en sus mandamientos y estatutos. Por eso Pedro se atreve a decirnos, como aquel que os llamó es santo, ustedes también sean santos en toda vuestra manera de vivir. No simplemente en la iglesia, no simplemente en la casa, en todo lugar, a toda hora. Su Padre es santo. Si su Padre los ha salvado, ustedes deben andar en vidas nuevas, porque el Espíritu de Cristo mora en ustedes, produciendo el deseo de obedecerle y dándoles la capacidad para obrar
Estos imperativos ahora se pueden entender después de considerar lo que somos. Ahora, esta salvación, o más bien esta santificación, dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, ahí está la salvación, hechos siervos de Dios, dice Pablo, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué está diciendo Pablo? Dios los ha salvado y la santificación es un fruto de la salvación. Es la evidencia de que han sido salvos. Ahora podemos entender por qué Pedro y por qué Pablo también en otras cartas nos llama a vivir unas vidas en santidad, porque hemos sido salvos. No vivimos en santidad para ser salvos, vivimos en santidad porque ya somos salvos. Dios ha hecho la obra de salvación en nuestras vidas y ahora nosotros debemos dar fruto, y ese fruto es la santificación. Ahora, en la carta a Corintios, y ahora sí vamos a considerar nuestro texto después de hablar de estas cosas, quería que se entendiera bien los aspectos de la santificación y los imperativos después de los indicativos. Entonces ahora vamos a considerar nuestro texto, que es 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Porque después de todo esto vamos a entender un poco más la carta a los Corintios. Pero primero que nada, antes de ir al texto, la iglesia de Corinto estaba ubicada en una ciudad más o menos parecida a Las Vegas, o quizá peor. La iglesia de Corinto estaba en esta ciudad en donde había prácticas inmorales, sexuales. Había templos ahí en los cuales era una adoración tener inmoralidad sexual, como una adoración a sus deidades. Era una ciudad dada a la inmoralidad de todo tipo. Entonces aquí Pablo escribe a los Corintios y les dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu Santo. Ahora Pablo les da esta lista de pecados a la iglesia de Corintios y les dice: miren, no se confundan. Todos los que cometan estos pecados y practiquen en estos pecados como un estilo de vida, no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ya han sido salvados, ya han sido justificados, ya han sido santificados. Pero si ustedes viven de esta manera, eso significa que tal vez no han sido justificados ni perdonados. Ahora puede haber de dos opciones aquí. Podría ser que la iglesia de Corinto, al ser una iglesia joven, por así decirlo, no tenía mucho conocimiento de estas cosas. Pero también puede ser que la iglesia de Corinto, en realidad había personas ahí que no eran salvas y no tenían el fruto de la santificación. Por eso Pablo les escribe aquí y les dice: esto erais antes, pero si ya han sido lavados, entonces ustedes no pueden seguir viviendo así, porque el fruto de la salvación es la santificación. La santificación. Ahora, puede haber muchas personas en muchas iglesias que creen que son salvas, pero no existe este fruto. Es grave porque aquí Pablo está diciendo:
los que practiquen estas cosas no heredarán el reino de los cielos. No lo heredarán. Si practicas la idolatría, si practicas el adulterio, si practicas todas estas cosas como un estilo de vida, no heredarás el reino de los cielos. Ahora, yo entiendo, y la Biblia también dice que no somos perfectos. La santificación no es perfección. Juan en su carta nos dice que si decimos que no cometemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Sabemos que un cristiano puede caer en pecado. La diferencia es que no va a permanecer en ese pecado. Por dos cosas. En primero, porque el Espíritu Santo lo va a redarguir y le va a enseñar su pecado y lo va a guiar al arrepentimiento. Y en segundo, Dios, que lo ha tomado como hijo, lo va a disciplinar hasta que él entienda y se arrepienta de su pecado. Pero si hay una persona que cae en pecado y persevera en el pecado y no se aparta del pecado, eso quiere decir que el Espíritu Santo no está ahí y que él no es hijo de Dios, porque si fuera hijo sería disciplinado. Entonces Pablo les escribe a ellos diciendo: no erréis. Si ustedes practican estas cosas, si ustedes no se arrepienten y siguen practicando estas cosas, eso significa simplemente que ustedes no son hijos y que no han sido salvos. Y parece que en esta iglesia de Corintio la fornicación era uno de los pecados que más había o que más practicaban. Nuestro segundo texto dice ahí, capítulo 6, versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como lo otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es uno con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Había una doctrina en este tiempo en la que decían que el cuerpo era malo, pero el espíritu era bueno. Ahora, tú con tu cuerpo podías hacer lo que quisieras, pero tu espíritu se mantenía limpio. Y esta doctrina, esta herejía más bien, había entrado a la iglesia de Corinto, de tal manera que muchos que estaban en esta iglesia pensaban de la misma manera. Por eso Pablo dice aquí: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Era un dicho que tenían ellos. Pero lo uno y lo otro destruirá a Cristo. Es decir, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Al fin y al cabo, el cuerpo va a la tierra cuando mueres, pero tu alma va con Dios. Y Pablo dice: no se equivoquen. El cuerpo es de Cristo, así como el espíritu es de Cristo. El cuerpo es de Cristo y ustedes no pueden continuar o seguir haciendo este cuerpo que le pertenece ahora a Cristo, enredándose en estas inmoralidades sexuales. ¿Haré pues los miembros de Cristo miembros de una ramera? Es imposible. No puede pasar esto. Pablo les dice ahí, porque dicen: los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Cristo. El que ha sido santificado y el que ha sido salvado es de Cristo, le pertenece a Cristo. Por lo tanto, no puede seguir perseverando en el pecado, y mucho menos en pecados tan graves como estos. Es lo que estaba diciendo Pablo. Si ustedes son salvos, sus cuerpos ahora le pertenecen a Cristo. No pueden ustedes ir y cometer este tipo de pecados. Si lo siguen haciendo,
simplemente dan a entender que no son de Cristo. Como dijo Pablo también a los romanos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente no es de Él. Así que seguimos viendo cómo la iglesia de Corinto seguía practicando, o algunos seguían practicando estos pecados de inmoralidad sexual. Y eso nos lleva también a nuestro tercer capítulo y último. En el capítulo 6, versículo 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque sabéis, o porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí Pablo destruye esa doctrina falsa de que tú podías hacer con tu cuerpo lo que querías. Al cabo el espíritu era de Dios, y dice: no, ustedes han sido comprados. Tanto el cuerpo como el alma le pertenecen a Cristo. Ustedes son templo del Espíritu Santo, y en el templo de ustedes, que son ustedes, no pueden seguir practicando estas cosas, estos pecados. Así que arrepiéntanse y glorifiquen a Dios. Vivan, huyan de la fornicación. Huyan, como hizo José. José, no sé si conocen la historia, el hijo de Jacob, había llegado a Egipto, lo habían vendido sus hermanos como esclavo, entonces estaba en la casa de Potifar, y la mujer de Potifar quería que él se acostara con ella, y lo estuvo ahí hostigando, persiguiendo. Un día estaban solos en la casa, y esta mujer pues se desnudó ante José, y José corrió. Prefirió dejar su ropa ahí y correr, porque sabía que él no podía cometer estos pecados, porque ofenden a Dios. Ahora Pablo aquí nos está diciendo eso. No ofendamos a Dios por medio de ocupar nuestro cuerpo en los deseos de la carne. Huid de la pornografía, huid de la fornicación. Y la fornicación abarca todo. No solamente es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, sino es cualquier inmoralidad sexual, pornografía. Si sigues practicando la pornografía, si sigues practicando las relaciones antes del matrimonio, estás deshonrando a Dios. Y hay de dos opciones: o el Espíritu de Cristo no está en ti, o no has entendido que tú has sido comprado por precio de sangre y que ahora le perteneces a Dios, y que no puedes seguir viviendo así, porque ya no te perteneces a ti mismo. Has sido apartado y has sido santificado para obedecer a Dios. Y tenemos aquí otra vez un imperativo de Pablo: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Puedes glorificar a Dios, y debes glorificar a Dios, y debes vivir una vida santa en todo lo que haces, porque Dios te ha comprado. Él produce en nosotros el querer y nos capacita para hacerlo. Pero ahora, ¿cómo podemos ser santos? ¿O cómo podemos crecer en la santidad? Jesucristo le dijo en la oración sacerdotal al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vamos a crecer en santidad a medida que conozcamos más y más a nuestro Señor. Conociendo más a Dios y sus obras, es que nosotros creceremos en santidad y nos alejaremos cada día más del pecado y del mundo. Recuerda que la santificación es un fruto, y tenemos que dar este fruto, pero si no lo damos, entonces es una evidencia de que no hemos sido salvos. Pero si hemos caminado lejos de Dios, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y vivir una vida conforme a su voluntad.
Hermanos, espero que se haya entendido un poco. La santidad, la santificación es un tema bastante grande y quise resumir para que se pudiera entender un poquito y que nos propongamos nosotros crecer en la santidad, buscar a Dios. En esos momentos en los que muchos quizás no estén trabajando, no lo sé, ir a su palabra. Su palabra es verdad y su palabra nos santifica. Y aquellos que no tengan este fruto, recuerda lo que dice el apóstol Pablo: no erréis. Si sigues practicando esto como un estilo de vida, no heredarás el reino de los cielos. Y no es que haciendo las cosas heredes el reino de los cielos. Sabemos que no somos salvos por obras, sino que la santificación es un fruto de la salvación. Y obramos porque Dios produce en nosotros ese deseo y nos capacita para andar conforme a su voluntad. Y vuelvo a repetir, Ezequiel 36. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y pongáis por obra mis preceptos. Pongáis por obra mis preceptos. De otra manera lo dijeran así: sin santidad nadie verá al Señor. Y no estoy diciendo que somos perfectos, que sin ser perfectos no vamos a ver al Señor. No, si no tenemos una vida caracterizada por una separación del pecado y por una separación del mundo, no veremos al Señor. Y creo que en la Biblia muchos teólogos han estado de acuerdo que aquel texto en el cual Jesús dice que pondrá a algunos a su derecha, a algunos a su izquierda, y dirá a los de la derecha: venid, benditos, entrad al reino preparado para vosotros. Para los de la izquierda les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Esta palabra, hacedores de maldad, significa hombres sin ley. Ustedes vivieron sin mi ley, nunca los conocí. Ellos concuerdan que este es el peor o el más fuerte capítulo y palabras que salieron de la boca de Jesucristo, porque hay muchos que están engañados pensando que son salvos y yendo a las iglesias, predicando frente a un teléfono, tocando un instrumento, cantando en la iglesia, teniendo un ministerio, y podemos ser los mismos que éramos antes de venir a hacer una profesión de fe. La santificación es el fruto de la salvación. No esperemos aquel momento en el que el Señor nos diga: apartaos de mí. Mientras hay vida, podemos buscarlo a Él. Son palabras duras, pero es necesario, porque de eso depende la eternidad. Esto trasciende más allá de la vida. Sed santos porque yo soy santo. Si invocáis a aquel, entonces vosotros también sois santos. Amén.